Listo, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar, ¿no?, con nuestras clases acerca de el MRUA, para lo cual, ¿no? A partir de ahora vamos a tener un solo grupo, pero vamos a hacer un resumen, solo un pequeño resumen acerca de el MRUA, y de ahí pasamos a hacer un par de problemas para ir entendiendo, ¿ya? Ahora. Primero, en el MRUA, a diferencia del MR1 que trabajamos normalmente, el MRUA, a diferencia del MRU normal que nosotros veníamos viendo, nosotros vamos a manejarnos con 4 fórmulas. ¿Ya? El MRUA tendrá sus 4 fórmulas. La segunda fórmula, una tercera fórmula. Y una cuarta fórmula. Listo, buenas noches, bienvenidos para los que recién se están integrando. Gracias, buenas noches, Listen. A partir de, como comenzaba al principio, ¿no? A partir de ahora se va a hacer un solo grupo de física, ya no van a ser los 4 grupos. Así que para poder arrancar un poco, voy a dar una pequeña introducción del MRUA para pasar a los ejercicios, porque con el grupo 1, 2 y 3 que antiguamente teníamos, nos detuvimos a ver un poco más a detalle toda esta parte del MRUA. Para el grupo 4, esto puede ser un pequeño resumen, se pueden ir viendo. Entonces, en el MRUA, nosotros ahora manejamos 4 fórmulas. Distancia, aceleración, velocidad, final y tiempo. Entonces, en el MRU nosotros manejamos 4 fórmulas. A comparación del MRU que estábamos trabajando antes. En el MRU que trabajábamos antes solo teníamos una fórmula. Y a partir de esa iba toda la resolución del problema.
Ahora, muy bien. En el MRU normal, nosotros teníamos que la velocidad era la constante. En cambio, en el MRU-A, la aceleración es la constante. Nosotros, en el MRU normal, teníamos tres variables. Nosotros teníamos variable de distancia, variable de tiempo y la variable de velocidad. Ahora, en el MRUA, de tres variables que manejábamos, vamos a manejar 5. Ahora va a haber una velocidad inicial, V sub 0 o V sub O, una velocidad final y nuestra aceleración, que en el MRUA es constante. Ya, ahora, el MRUA, como dice, no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, estas son, como dice en el título, es un movimiento rectilíneo, o sea que va todo en línea recta. Sí, al principio uno dice, uy, son demasiadas fórmulas, y ahora cómo se trabaja con esto, porque antes solo era una, ahora cuál debo de aplicar y cuándo debo de aplicar. Porque uno se llega a confundir y dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces, ¿cómo sé qué fórmula aplicar? Es observando qué variables tengo. Cuando dentro de los datos del problema no me den la distancia no esté por ningún lado, no la mencionan, ni la topan, ni dicen nada, si no hay distancia, se aplica la fórmula 1. Si no hay relación, no nos dicen, no la mencionan, se aplica la fórmula número 2. En el caso para la fórmula número 3 es cuando no menciona y ni existe la velocidad final. Y en el caso de la fórmula número 4 es cuando ni siquiera se ha mencionado el tiempo. Esta parte, ¿sí se entiende? Sí, Liz, sí, de mi parte sí entiendo. Ya, perfecto. Ya, entonces, este sería nuestro resumen. Esto sería el resumen de nuestro MRUA. Ese sería el resumen del MRUA. Ahora, no sé si alguno ya de los grupos 1, 2, 3, bueno, el 4 no creo que haya podido, pero no, 1, 2, 3, les había pedido que también vayan, por favor, viendo los problemas del 24 al 44. No sé, ¿qué tal les fue? Comenten, ¿pudieron? ¿No pudieron? ¿Cuántos avanzaron a hacer? Profe, ¿nos podría explicar el 33, que está un poquito enredado? Ya. Ya listo, no hay problema. Explicamos el 33 entonces. Ya, y los demás problemas, si lograron entender, si pudieron, si le dieron. Algunos, profe, porque están un poquito enredados. Ya. Ya, listo. Hagamos un ejercicio antes con explicación y después hacemos el 33, ¿ya? ¿Ya? Listo. Hagamos el 25, ¿ya?
Eso es más sencillo, más suavecito. Entonces hacemos el 25 y de pasamos a hacer el 33. Listo. Bueno, voy a borrar esto. Listo. ¿Qué dice el problema 25? El problema 25 dice una bicicleta que circula a 18 kilómetros hora Entonces, primero vamos saltando datos, ¿no? Una bicicleta que circula a 18 kilómetros hora frena y se detiene en 0.8 segundos. Calcule su aceleración. Entonces dice, una bicicleta que circula a una velocidad de 18 kilómetros hora. Entonces, sabemos que esta es velocidad. Todavía no estoy seguro porque no he leído todo el problema, no entiendo todavía si es que es inicial o final. De momento le pongo velocidad y conforme vaya viendo el problema, sabré si es final o inicial. 18 kilómetros hora. Frena y se detiene en 0.8 segundos. Entonces, esta es una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Voy a hacer un pequeño gráfico para que se entienda. Porque la bicicleta lleva una velocidad y se va a llegar a detener en otro punto. Es decir, aquí la velocidad será 0. ¿Por qué? Porque ya se detuvo, ya no está avanzando, ya no tiene dónde más. Entonces, esta velocidad, por ende, si ese es en lo que termina, que es la final, esto vendría a ser inicial. Entonces, estuvo a 18 kilómetros hora y termina con una velocidad final de 0. Entonces, la velocidad final de la bicicleta es 0. Sí, ¿por qué no? Kilómetros hora. Y se detiene en 0.8 segundos. O sea que el tiempo .8 segundos. Calcular la aceleración. Entonces, la aceleración es lo que tenemos que calcular. Listo. Listo. Yo les sugería que hasta que ustedes agarren cierta habilidad a reconocer qué problemas, qué datos tengo y todo lo demás, yo les recomendé que siempre se hagan primero una tablita donde pongan las 5 variables. Entonces, voy a poner yo aquí aceleración, distancia, tiempo, velocidad inicial y velocidad final. Listo. ¿Para qué hago esto? Para que yo ponga una marca de qué variables conozco, qué variable es la que me pide y qué variable es la que no tengo para saber qué fórmula aplicar. Entonces,
Velocidad inicial sí me da. Entonces, digo, velocidad final, inicial tengo. Velocidad final también me da. Tengo. ¿Qué más tengo? Tengo el tiempo. La pregunta es de la aceleración. Y como se dan cuenta, el problema en ningún momento ha mencionado a la distancia. Entonces, yo voy a las fórmulas y digo, a ver, ¿cuál fórmula de las que me dieron, dice que tengo que aplicar cuando no hay distancia? Reviso y digo, a ver. Ah, mira, la fórmula número 1. Voy a ponerle aquí. La fórmula número 1. La 2. Es cuando no tengo la distancia. Ahora, ¿por qué la fórmula 2 no? La fórmula número 2 dice que cuando no me dan el dato de aceleración. Correcto. Aquí no me dan el dato de aceleración, pero me están preguntando por la aceleración. Tomen en cuenta eso, que también el hecho que les pregunten quiere decir que el problema se está considerando la aceleración. Les preguntan la aceleración, pero el dato de distancia ni siquiera les dan. Verán, veamos el problema. Dice, una bicicleta que circula a 18 kilómetros hora frena y se detiene en 0.8 segundos. Calcule la aceleración. Nunca ha mencionado la distancia. La aceleración la pone como el dato a encontrar. Entonces, como les digo, la variable o el dato que ni siquiera se menciona, que ni siquiera aparece en el problema, en este caso es la distancia, nos va a decir o nos va a ayudar a determinar cuál es la fórmula que debemos aplicar, que en este caso es la fórmula número 1. Ya, esta parte, ¿sí se comprende, si se entiende? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, sabemos que es la fórmula número 1, entonces, la fórmula número 1, ¿qué nos dice? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ahora, aquí el problema es cuándo aplico el más y cuándo aplico el menos. Yo les decía en la anterior clase a los grupos 1, 2 y 3 que aplicamos el más cuando nosotros al leer el problema entendemos que en el vehículo, la bicicleta, el bus, el corredor está avanzando. Va avanzando. Se aplica el más cuando sabemos que la velocidad está subiendo. Y nosotros aplicamos el menos cuando al ver el problema o al leer el problema entendemos que el vehículo, la bicicleta, el corredor empieza a disminuir su velocidad, empieza a frenar. Verán, si leemos este problema dice, una bicicleta que circula a 18 kilómetros hora frena y se detiene. Ya, el hecho que diga que frena quiere decir que su velocidad disminuye. Al disminuir su velocidad, sabemos que más menos tenemos que escoger el menos. Porque la bicicleta se va a detener, está frenando. Listo, ahora veamos a los datos. Observamos lo siguiente. Tenemos en los datos, como siempre, vemos que las unidades son kilómetros hora en la velocidad, pero el tiempo está en segundos. Entonces, tenemos la opción de esto pasarle a metros segundo
o este segundo pasarle a horas. Lo que vamos a escoger es pasarle esto, le vamos a pasar a metro segundo. Entonces, yo voy a poner aquí 18 kilómetros hora. ¿Esto cuánto es en metro segundo? Por favor, si me pueden ayudar. ¿5 metros sobre segundo? Es correcto, sí, es 5 metros sobre segundo. Esta parte, si ya no explico, ya hemos revisado algunas veces cómo transformar esto a metro segundo. Si todavía tienen dificultades en eso, pueden revisar tranquilamente los videos que están en el canal de YouTube. Entonces son 5 metros segundo. Ahora, listo. Ya tengo. Esta es velocidad inicial. Ahora, ¿por qué no transformo esto? Digo, ¿eso también está en kilómetros hora? Sí. También debería transformar. Pero recuerden que aquí está 0. Es decir, que a la final, si ustedes transforman 0 de 0 kilómetros hora a metro segundo, a la final sigue siendo 0. Eso no va a cambiar por ningún motivo. Ese 0 va a ser siempre 0 para cualquier unidad. Pueden hacer si quieren aplicar y transformar y se van a dar cuenta que igual va a salir 0. No hay tanta dificultad en eso. Ahora, listo, tenemos la fórmula. Pero, ojo, que la incógnita es la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, de esta fórmula que vamos a trabajar, lo que tenemos que despejar es la aceleración. Para despejar la aceleración, ustedes, eso es de matemáticas, ustedes tienen que ser más hábiles todavía en esto que yo. Lo que está restando a este lado pasa a sumar y lo que suma a este lado pasa a restar. Entonces aquí se vuelve A por T igual a velocidad inicial menos velocidad final. Este T está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Listo. Ahora, ojo, si no tenemos distancia, tenemos que escoger la fórmula 1. Y esa es la fórmula 1. Pero, mucho ojo en esta parte. Velocidad final no es lo que estamos queriendo calcular. Esto no queremos calcular. Queremos calcular aceleración, por lo cual tenemos que de la fórmula despejar aceleración. Y al despejar tenemos esta nueva fórmula. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros, de las 4 fórmulas, vamos a tener más fórmulas. Se van a obtener muchas más fórmulas. Así que tienen que ir un poco aprendiendo a despejar las fórmulas. Irán repasando. Tienen, como les dije cuando vimos el MRU, ustedes tienen la opción de solo aprenderse una fórmula y de ahí despejar el resto. Si no, tendrían que aprenderse, en el MRU tendrían que aprenderse 3 fórmulas.
En cambio, en el MRUA, ustedes pueden aprenderse solo las 4 fórmulas que les di y aprender a despejar. Si no, tendrán que aprenderse muchas más fórmulas. Listo. Ahora, a partir de esto, nosotros, voy a borrar esta parte de aquí. Yo sé que son 5 metros segundo, pero esto es por espacio. Nosotros vamos a reemplazar. Velocidad inicial son los 5 metros segundo. Metros segundo menos 0. Bueno, pongamos unidades, metros segundo. Esto dividido para 0.8. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la aceleración? ¿Cuánto sale esto? 6,25. 5, profe. ¿Perdón? ¿Cuánto? 6,25 metros sobre segundo. Ya. Sobre segundo al cuadrado. Ahora, en la hoja de respuesta dice menos 6.25. Ese menos es debido a que la aceleración hace disminuir la velocidad. Es la aceleración de frenado, por eso le pone un menos, pero a mí me interesa más que saquen esto. El otro, ese menos, tienen que entender, pero este de aquí es la aceleración. Sí, es de frenado, correcto, pero es lo que tenemos que ir entendiendo. Listo. Ahora, veamos el problema. ¿Cuál les ofrecí? Ah, el 33. Listo. ¿Entendido este problema? ¿Se comprendió? Sí, sí se comprendió, Luis. ¿Alguna inquietud? Si alguien tiene, pregunte. Si no, analicemos el 33, ¿ya? ¿Qué dice? Dos cuerpos A y B, situados a 2 kilómetros de distancia, salen simultáneamente uno en persecución del otro con movimiento acelerado ambos, siendo la aceleración del más lento el B de 32 centímetros segundo al cuadrado. Deben encontrarse a 3.25 kilómetros. 3.025 kilómetros de distancia del punto de partida del B. Calcular tiempo que tardan en encontrarse, aceleración de A, sus velocidades en el momento del encuentro. Listo. Hagamos una pequeña gráfica para ir entendiendo. Entonces, sucede lo siguiente. Bueno, voy a hacer la gráfica y después la tendré que borrar por espacio. Tenemos el cuerpo A. Voy a poner un poco más acá para explicar mejor. Este es el cuerpo A. Y por acá
Voy a poner el cuerpo P. Ya dice. Dice, dos cuerpos A y B están situados a 2 kilómetros de distancia. Es decir, que desde A hasta B, esto son 2 kilómetros. ¿Qué más dice? De distancia. Salen simultáneamente uno en persecución del otro. Si dice que salen uno detrás del otro, quiere decir que uno en persecución del otro, quiere decir, voy a poner más grandecito este 2, uno en persecución del otro, quiere decir que salen ambos en la misma dirección. ¿Por qué? Quiere alcanzar el un cuerpo al otro cuerpo. ¿Para dónde se va? ¿Quién persigue a quién? Todavía no sabemos, pero sabemos que se persigue. Sigamos leyendo para ir entendiendo. Dice persecución del otro con movimiento acelerado, ambos. Entonces, es decir que este es un MLUA. Listo, ya sabemos qué fórmulas tenemos que aplicar. ¿Cuál? Todavía no sabemos. Dice, siendo la aceleración del más lento, el B, o sea que este es el más lento, quiere decir que el más rápido tiene que alcanzar al más lento. Entonces, la dirección por la cual se van a perseguir va a ser hacia la derecha. El A va a ir a tratar de alcanzar al B. Los dos salen al mismo tiempo y el B ya tiene una aceleración, la aceleración del más lento. Ya, eso después andamos como datos. Y dice, deben encontrarse a, entonces ya me da una distancia, es decir que, bueno, para aquí es, la velocidad de este es 32 centímetros segundo al cuadrado. Creo que esa era. Sí. Dice que deben encontrarse de distancia del punto de partida del B, es decir, que, bueno, pongámoslo por aquí, ¿ya? Que 3.025 kilómetros a 3.025 kilómetros van a encontrarse el bloque B y el bloque A, o el cuerpo en este caso, como dice, cuerpo A y cuerpo B se van a encontrar a 3.025 kilómetros, 3.025 kilómetros desde el punto B. ¿Qué más estamos a entender? Calcular el tiempo que tarda en encontrarse y ya listo. Entonces, eso ya pasamos a hacer fórmulas. Listo. Primero, como les decía, siempre los problemas tenemos que tratar de entenderlos y cómo vamos entendiéndoles, a partir de eso nosotros tenemos que saber qué vamos a aplicar, ¿ya? Si es que avanzamos a terminar este problema, lo terminamos aquí. Si no, dejo dando las pautas para que revisen en casa y la siguiente clase terminamos el problema. Si es que no han podido resolver. Listo. Voy a poner mejor los datos acá abajo, ¿ya? Si es que para ir explicando el problema. Después, si necesito, borra acá arriba. Entonces, veamos los datos a partir del punto A, ¿ya? Solo vamos a partir del punto A, ¿qué datos nomás tenemos? Entonces, dice,
dos cuerpos A y B situados a 2 kilómetros salen simultáneamente uno en persecución del otro. Salir simultáneamente, que es lo que me quiere decir que tanto el cuerpo A como el cuerpo B, tienen velocidades iniciales de 0. No me está diciendo que ya tenían una velocidad, sino dice que salen. Para uno en física entiende que cuando quiere decir que salen, que eso significa que parten del reposo. Entonces, pongamos los datos, primero los datos para el bloque A, ¿ya? Entonces, para el bloque A, o cuerpo A, pongámosle aquí. Para el cuerpo A, cuerpo bloque, sí, cuerpo A. Para el cuerpo A tenemos estos datos. Velocidad inicial, el cuerpo A es 0. Pongámosle, no sé, metro segundo. Igual, al ser 0, podemos variar las unidades sin problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos una distancia. El cuerpo A. Tenemos una distancia. ¿Cuál es esa distancia? La distancia es desde A, desde que parte el bloque A, o sea, desde aquí, la distancia es hasta que terminan en encontrarse los dos cuerpos. En este caso quiere decir que la distancia son 2 kilómetros más 3.025 kilómetros. Es decir, que todo esto es la distancia que recorre A, porque tenemos que encontrar en el momento que se encuentran los dos cuerpos. Es decir, que viéndole desde el cuerpo A, su distancia es 2 y más 3.025 kilómetros, son 5.025 kilómetros. ¿Qué datos también me dan? Dos cuerpos. Listo. Del cuerpo A no me dan más datos. Ahorita solo los datos que me dan estoy anotando. Del cuerpo B. Del requisito. Creo que sí se van a saber. Cuerpo B. Igual su velocidad inicial es 0. Voy a poner metros segundo. ¿Qué más me da? Me da la aceleración de B. Su aceleración es igual a 32 centímetros segundo al cuadrado. Debe encontrarse 3.025 kilómetros. La distancia del cuerpo B es desde este punto hasta el punto que se encuentra, o sea que su distancia son 3.025 kilómetros. A ver, volvamos a leer, veamos si tenemos todos los datos o se nos escapa algún dato. Dice, dos cuerpos A y B, situados a 2 kilómetros de distancia, salen simultáneamente una persecución del otro con movimiento acelerado ambos.
Ya, eso nos quiere decir que velocidades iniciales de A y de B son 0. Ya, ese es un dato. Siendo la aceleración del más lento, el B, de 32 centímetros segundo al cuadrado, nos dan la aceleración de B. Deben encontrarse a 3.025 kilómetros de distancia del punto de partida del B. El punto de partida del B, o sea, 3.025 desde B. Ahí se va a encontrar el cuerpo A y el cuerpo B. Es decir, esto. Una vez que el B recorrió 3.025 kilómetros, A y B se van a encontrar en el mismo punto, en el mismo instante. Dice, calcular el tiempo que tarda en encontrarse. Listo. Ahora, les voy a explicar por dónde tienen que resolver el problema. Por cuestiones tiempo y después, si es que no logran, lo revisamos en la siguiente clase, que me parece que es el sábado, que tenemos más tiempo. Ahora, sí o sí, para los problemas del MRUA, conforme fueron ustedes haciendo los problemas, se dieron cuenta de que se necesitaba al menos 3 datos, presentábamos 3 datos y un dato que no nos den, o sea, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, si cogemos los 5 datos que tienen que tener, ¿no? Aceleración, distancia, tiempo, velocidad inicial y velocidad final, solo uno tiene que ser incógnita y solo otro. Uno tiene que ser incógnita y uno no tiene que existir. O sea, por decir, cuerpo A, tengo velocidad inicial, ay, perfecto. Tengo distancia, perfecto. Ahora, por ejemplo, vamos a la pregunta A. Dice la pregunta, ¿qué tiempo tarda en encontrarse? Entonces, la primera pregunta del problema es, ¿qué tiempo? Pero para el A no me han dado ni aceleración ni velocidad final. Entonces, por la parte del cuerpo A, no puedo resolver aún el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 datos que ni siquiera nos han dado. Y recuerden que solo les dije que debe de ser un solo dato que no tienen que habernos dado. En este caso, como no nos dieron 2, no podríamos resolver con los datos de A. Bueno, ahora pasemos a los datos de B. Igual, misma pregunta, ¿en qué tiempo? Datos de B, velocidad inicial, sí tengo. Tengo aceleración, sí me dan el dato de aceleración. Tengo el dato de distancia y me está preguntando el tiempo. Y el dato que ni siquiera han mencionado es la velocidad final. Entonces, por los datos de B yo puedo calcular el tiempo. Ahora, mucho ojo en esta parte. Como ya hemos venido resolviendo y se han resuelto algunos problemas de física, recuerden que el problema dice que A y B están distanciados 2 kilómetros y en ese instante los dos van a moverse, ¿no? Hasta darse alcance, tac, 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 y ¡pim! Se encontraron los dos en el mismo punto. Eso también, ¿qué nos dice? Que el tiempo que le tomó a B llegar de este punto a este punto es el mismo tiempo que le tomó a A llegar de este punto a este punto. Ah, qué interesante. Entonces, el tiempo de A es el mismo tiempo de B.
Porque, insisto, el tiempo que le tomó a B de llegar de aquí a acá es el mismo tiempo que le va a tomar a A alcanzar a B. O sea, de aquí a acá es el mismo tiempo que le va a tomar a B llegar de aquí a acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que si yo, ojo, en el cuerpo B, yo puedo encontrar el tiempo aplicando ¿qué fórmula? No me dan velocidad final, entonces aplicando la fórmula que no tengo velocidad final. En este caso, La fórmula 3. la fórmula 3, correcto. La fórmula 3. De ahí sacan el tiempo. De la fórmula 3 van a encontrar el tiempo. Al encontrar el tiempo, ahora nosotros tendremos como dato el tiempo ya para el cuerpo B y para el cuerpo A. Al tener el tiempo, ya podemos encontrar la aceleración de A. Ahora, asumamos, eso solo es como explicación para que intente resolver en casa. Asumamos que ustedes ya calcularon y ustedes ya encontraron el tiempo. Ya tienen un valor de tiempo. Y sabemos que el tiempo que encontraron con los datos de B es el mismo. Ese tiempo nos va a servir para resolver problemas para el cuerpo A. Entonces, ahora dice la segunda pregunta del problema, dice, ¿cuál es la aceleración de A? Entonces, datos de A, velocidad inicial. Tengo también distancia. Y ahora tengo tiempo. El tiempo que encontré aquí, sabemos que es el mismo tiempo. Entonces también ya tengo ahora el tiempo como dato. Nos está preguntando por la aceleración de A. Es decir, que de igual manera lo que yo no tengo aquí es velocidad final. Y volvemos a ver, si no tengo velocidad final, tengo que aplicar la fórmula número 3. La fórmula número 3 es cuando ni siquiera me han dado la velocidad final. Entonces, de esa fórmula número 3, tengo que yo despejar la aceleración para calcularla. Perfecto. Ya tengo la aceleración que me piden para el problema 33. Y lo último que me dice es sus velocidades en el momento final, es decir, que ahora la incógnita, anotemos también por aquí, también ahora lo que yo tengo ya es la aceleración de A, ya tengo calculado, y ahora la incógnita, tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B, es la velocidad final. Entonces, si yo quiero, me puedo basar para calcular las velocidades finales con los datos que me dieron al principio o incluir los datos calculados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, veamos el cuerpo B. Estos son los 3 datos que tengo. Tengo yo velocidad final, inicial, perdón. También tengo datos de aceleración que me dieron y tengo distancia. Sí, yo ya calculé el tiempo, pero digamos que el tiempo no lo quiero considerar. Porque digamos que en lo que yo resolví, ni me percaté que tenía el tiempo y solo me fijé en los datos que dije al principio. Entonces, cuando no tengo el tiempo, ¿cuál es la fórmula? La fórmula número 4. Entonces, con la fórmula número 4 yo ya puedo sacar la velocidad final del cuerpo B. Incluso directamente ya con estos datos yo ya puedo calcular mi velocidad final. Y por último, como explicación, para sacar la velocidad final del cuerpo A,
nosotros ya tenemos velocidad inicial que nos dieron en el principio, tenemos también la distancia y calculamos al principio el tiempo. Y vamos que no he topado la aceleración, que no he calculado la aceleración. Entonces, si no tenemos la aceleración, la fórmula que se aplicaría en este caso sería la número 2. Siempre mucho ojo al dato que ni siquiera se ha mencionado, porque ese dato me va a dar la pauta para saber qué fórmula debo escoger. Listo. Sí, me pasé un poco del tiempo. Yo quedo aquí porque posiblemente creo que tienen otra clase. Me quedo tampoco a agobiarles. Ya les expliqué cómo hacer el 33. Háganme por favor acuerdo si es que no pudieron resolver el 33 para resolver al inicio de la siguiente clase, ¿ya? Listo. Yo con eso termino. Listo, licenciado. Ya, listo. Yo con eso termino. Mucha suerte, linda noche. Si tienen otra clase, que les sirva de provecho y sigan estudiando, ya sigan practicando, sigan viendo los problemas, traten de seguir resolviendo. Y en la siguiente clase vamos a seguir resolviendo juntos y posiblemente demos un poquito más de materia, de tema nuevo. Se cuidan, chao, chao. Gracias, Gracias, Licen, hasta otro día. Gracias, Buenas noches.